En la boda de mi hijo, su esposa me presentó a sus padres ricos diciendo, «Esta es la vergüenza de la familia con la que estamos atados». Todos se rieron, hasta que su padre jadeó sorprendido y dijo, «¿No es usted la multimillonaria secreta que compró mi empresa?». Ese momento me marcó para siempre. Me quedé sentada, con mi vestido azul marino que había comprado con tanto esfuerzo, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón frente a todos. Escuché las carcajadas de los invitados, los comentarios entre dientes. Incluso vi a mi propio hijo bajar la mirada sin defenderme. El salón de recepciones estaba adornado con flores blancas, música en vivo y mesas llenas de copas de vino caro. Pero para mí, todo se redujo a ese instante. La voz de mi nuera despreciándome y la risa de los demás, como si yo fuera un chiste. Me llamo María, tengo 68 años, soy viuda desde hace más de una década. A los ojos de muchos, soy una mujer mayor que vive con lo justo, que depende de la buena voluntad de los demás. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Pero nadie allí sabía realmente quién era yo, ni cómo había pasado los últimos 20 años de mi vida. La humillación de mi nuera fue un golpe que me dolió en lo más profundo, no porque no estuviera acostumbrada a su desprecio, sino porque lo hizo delante de toda la familia, delante de gente que ni siquiera conocía. Mi hijo, Alejandro, estaba sentado junto a ella en la mesa principal. Se veía incómodo, pero no abrió la boca. Yo lo miré esperando que dijera algo, una palabra en mi defensa, pero nada. Su silencio pesó más que la burla de su esposa. Recordé cada detalle de cómo había llegado hasta ese día. Desde temprano, me había preparado con ilusión. Aunque mi relación con mi nuera, Camila, siempre había sido difícil, pensé que al menos en su boda con Alejandro habría respeto. Me levanté a las 6 de la mañana, planché mi vestido y preparé una pequeña bolsa con un regalo que había elegido con cariño, una cadena de oro que había pertenecido a mi madre. Quería que Camila la tuviera, no por afecto, sino porque me parecía un gesto correcto entregar algo que representaba a la familia. Llegué a la iglesia antes de la hora indicada. Me senté en uno de los primeros bancos, emocionada al ver a mi hijo esperándola en el altar. Recé en silencio, pidiéndole a Dios que esa unión le trajera felicidad, aunque en mi interior me preocupaba el carácter de Camila. Ella siempre me miró por encima del hombro, como si yo no estuviera a su nivel, pero nunca imaginé que sería capaz de presentarme de esa manera, frente a todos. Después de la ceremonia, pasamos al salón donde sería la recepción. Las mesas estaban organizadas por estatus, los familiares de Camila en las primeras, los amigos ricos de sus padres en otras, y yo. A un costado, cerca de la pared que daba a los baños. No me importó demasiado en un inicio. Pensé que quizás era un descuido, que alguien se equivocó con la organización de los asientos. Me limité a sonreír, a saludar a los conocidos y a esperar que comenzara la fiesta. El golpe vino cuando Camila, con ese aire de superioridad que siempre cargaba, me tomó del brazo para llevarme con sus padres. «Papá, mamá, esta es María, la madre de Alejandro», dijo primero, como si estuviera presentando a una extraña, y luego, sin bajar la voz, agregó, «la vergüenza de la familia con la que estamos atados». El comentario salió de su boca como si fuera una broma elegante, y en cuestión de segundos todos los que estaban alrededor comenzaron a reírse. No supe cómo reaccionar. Mis manos temblaban, mi cara ardía de vergüenza. Pensé en responder, en defenderme, pero la voz no me salía. Vi cómo los invitados cuchicheaban, cómo me miraban de arriba a abajo, evaluando mi vestido sencillo, mis zapatos viejos, mi peinado improvisado. Para ellos, yo era exactamente lo que Camila había descrito, una carga, un estorbo, alguien que no merecía estar allí. Y entonces ocurrió lo inesperado. El padre de Camila, un hombre de unos 70 años llamado Ricardo, se me quedó mirando fijamente. Su rostro cambió de inmediato, del desdén a la sorpresa absoluta. «No es usted», la murmuró con incredulidad. Todos callaron un segundo, como si esperaran que él continuara. «¿No es usted la multimillonaria secreta que compró mi empresa hace años?». El silencio fue inmediato. Las risas se apagaron como si alguien hubiera cortado la música. Yo me quedé quieta,
observando cómo el color se iba del rostro de Camila y cómo Alejandro abría los ojos sin entender nada. Ricardo, su padre, me miraba como si estuviera viendo a un fantasma. No respondí. En ese instante, comprendí que había llegado el momento que durante años había esperado, no porque quisiera venganza, sino porque ya estaba cansada de cargar con el peso del desprecio. Esa boda, ese comentario, todo había sido el detonante. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo, María, la viuda a la que consideraban insignificante, había trabajado en silencio toda mi vida. Había criado a mis hijos con esfuerzo. Había soportado la soledad y había aprendido a invertir cada pequeño ahorro. El día que compré la empresa de Ricardo, lo hice bajo otro nombre, a través de un abogado, para mantener mi vida en paz, lejos de las envidias. Jamás imaginé que ese secreto saldría a la luz en la boda de mi propio hijo. Me quedé en silencio, dejando que el murmullo creciera. Algunos invitados comenzaron a preguntar entre ellos. Otros me miraban con incredulidad. Podía escuchar cómo decían mi nombre, cómo intentaban recordar dónde lo habían escuchado antes. Y en ese momento me di cuenta de que ya nada volvería a ser igual. No me levanté, no hice un discurso. Simplemente guardé silencio, con la dignidad que me había negado mi propia familia. Si ellos querían respuestas, tendrían que esperar. Lo único que sentí fue una mezcla de dolor y determinación. Dolor porque mi hijo no había abierto la boca para defenderme. Determinación porque ese día marcaba el inicio de algo distinto. La boda continuó, pero ya nada se sentía igual. El ambiente estaba cargado, todos me miraban de reojo, y yo sabía que esa pregunta, la de Ricardo, el suegro de mi hijo, iba a ser el inicio de una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Después de aquel momento incómodo en la boda, mientras la música seguía sonando y los meseros pasaban con bandejas de copas y bocadillos, yo me quedé en mi mesa, mirando todo con calma. No respondí a la pregunta de Ricardo, el padre de Camila. Sabía que no era el momento para hablar, pero también entendí que las palabras de él habían despertado curiosidad. Muchos invitados comenzaron a observarme con otros ojos, como si de pronto ya no fuera la mujer invisible que se sentaba cerca del baño. Alejandro, mi hijo, trataba de aparentar normalidad, riendo con sus amigos y bailando con su nueva esposa, pero yo notaba su incomodidad. Cada tanto miraba en mi dirección y enseguida giraba la cabeza. Camila estaba rígida, con una sonrisa falsa, fingiendo que nada había pasado, pero yo vi en sus ojos un brillo de miedo. Ella sabía que ese comentario de su padre podía desmoronar la imagen que había construido sobre mí. Mientras todo eso ocurría, en mi mente comenzaron a aparecer los recuerdos de mi vida, y allí entendí que para llegar a este punto, había pasado por demasiado. Yo no nací rica, ni mucho menos. Crecí en una familia humilde del interior, donde cada centavo contaba. A los 18 años me casé con Julián, el padre de Alejandro. Él trabajaba como mecánico y yo limpiaba casas. No teníamos lujos, pero nos las arreglábamos. Cuando Alejandro nació, yo me prometí que iba a darle una vida mejor. Trabajé jornadas dobles, aceptando labores de costura en la noche. Julián, aunque buen hombre, nunca fue ambicioso. Con el tiempo enfermó y quedó sin poder trabajar como antes. A los 40 años ya yo cargaba con la casa, con los gastos médicos y con la educación de mi hijo. Fue entonces cuando descubrí algo que cambiaría mi vida. Las inversiones pequeñas. Una señora para la que trabajaba como empleada doméstica me habló de comprar acciones baratas en empresas locales. Yo no entendía nada, pero escuché con atención. Con los ahorros que tenía, compré unas pocas. No era mucho, pero con los años esas acciones crecieron. Después vino una oportunidad de comprar un pequeño local en el centro de la ciudad. Era un sitio descuidado, pero yo lo alquilé a un comerciante. Ese alquiler se convirtió en mi primer ingreso estable más allá de mi trabajo. Nunca le conté a Alejandro, ni siquiera a Julián. No porque no confiara en ellos, sino porque quería mantener ese dinero seguro, lejos de malas decisiones. Así pasaron los años, y cada vez que podía, compraba otra propiedad, invertía en algo nuevo. No siempre me fue bien, pero aprendí rápido. Cuando Julián falleció, hace ya 15 años, me quedé sola. Fue un golpe duro.
Alejandro tenía 25 años, recién graduado de la universidad, y yo pensé que al menos estaría orgulloso de mis sacrificios. Pero pronto entendí que él tenía otros intereses. Su prioridad era ascender socialmente, rodearse de gente con dinero, y en ese camino conoció a Camila. Desde el inicio, Camila me trató como si yo fuera poca cosa. Nunca le importó conocerme. Nunca me preguntó por mi vida. Lo único que veía era mi ropa sencilla, mi casa modesta y mi manera de hablar. Alejandro empezó a alejarse de mí desde entonces. Yo lo notaba, pero me callaba. Pensaba que era parte de crecer, de formar su propia vida. Lo que nadie sabía era que, en silencio, mi patrimonio había crecido más de lo que jamás hubiera imaginado. El golpe más grande en mi vida financiera fue cuando supe que la empresa de Ricardo, el padre de Camila, estaba en crisis. Yo ya tenía un abogado de confianza que manejaba algunas de mis inversiones. Un día me llamó y me dijo: «Hay una oportunidad. Una empresa grande está a punto de quebrar. Podemos comprarla a través de una sociedad discreta». No lo dudé. Puse dinero en esa compra, y meses después esa empresa pasó a ser mía, aunque nunca salió públicamente mi nombre. Usamos un intermediario, de modo que ni los antiguos dueños ni el público supieron quién estaba detrás. Yo quería mantenerme en el anonimato porque conocía bien cómo funciona la gente. Cuando creen que alguien tiene dinero, aparecen de todas partes con sonrisas falsas y favores pedidos. Preferí seguir viviendo como siempre, con mi ropa sencilla, mi auto viejo y mi pequeño apartamento. Alejandro nunca se enteró. Para él, yo era la madre viuda que sobrevivía con una pensión y algunos ahorros. Camila aprovechó esa imagen para humillarme, como lo hizo en la boda. Esa noche, mientras la música seguía y los invitados comían, yo pensaba en todo esto. Me dolía recordar cada sacrificio, cada noche de insomnio pensando cómo pagar cuentas, cada hora extra trabajando para darle a mi hijo lo mejor. Y ahora lo tenía allí, al otro lado del salón, sin acercarse a mí, como si fuera una desconocida. Me quedé observando a Ricardo. Él sí me miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. No dijo nada más, pero yo entendí que reconocía mi rostro de alguna reunión pasada, aunque no hubiera sabido antes mi nombre. Su comentario había sido un error, un desliz, pero suficiente para que todos empezaran a sospechar. Cuando terminó la cena, los novios salieron a bailar el primer vals. Todos aplaudieron emocionados, pero yo ya no sentía nada. Mi corazón estaba frío. No lloré ni sonreí. Me limité a mirar cómo mi hijo bailaba feliz con la mujer que me había despreciado en público minutos antes. Mientras los demás bailaban y celebraban, decidí levantarme un momento. Fui al baño para estar sola. Me miré en el espejo, con las luces blancas que no perdonan arrugas ni manchas. Allí estaba yo, María, 68 años, viuda, madre de Alejandro. No tenía maquillaje costoso ni vestido de diseñador, pero sabía la verdad. Y la verdad era que sin mí, sin mis decisiones silenciosas, muchas familias de esa ciudad habrían quedado en la calle cuando la empresa de Ricardo cerró. Respiré hondo y volví a mi mesa. Nadie se dio cuenta de que había estado fuera. Todos seguían en su mundo, riendo, bailando, tomando. Pero yo ya estaba pensando en lo que vendría después. Sabía que la pregunta de Ricardo no iba a quedar en el aire. Alguien iba a presionarlo para que explicara. Camila no tardaría en preguntarle qué quiso decir. Y tarde o temprano, Alejandro también lo sabría. Esa noche de boda se iba a convertir en el inicio de algo que cambiaría las dinámicas familiares para siempre. Lo más doloroso para mí era que no lo había buscado. Yo no planeé que mi secreto se revelara en ese lugar, pero ya que había ocurrido, lo usaría a mi favor. Ya no tenía miedo. Había pasado demasiados años siendo invisible, soportando humillaciones. Esa boda me mostró con claridad que, si no ponía un límite, ellos seguirían tratándome como una carga. Me quedé hasta el final de la fiesta. Cuando llegó el momento del brindis, Alejandro levantó la copa agradeciendo a todos por acompañarlo. Nombró a la familia de Camila, a sus amigos, a sus suegros. No mencionó ni una sola vez a su madre. Yo lo escuché en silencio, sin reaccionar. Me dolía, pero al mismo tiempo me fortalecía. Ese olvido no fue casualidad, fue intencional. Y si él había decidido relegarme, yo también debía tomar decisiones. Cuando la fiesta terminó, me despedí con educación.
Alejandro apenas me dio un abrazo rápido, como si tuviera prisa por volver a su grupo de amigos. Camila ni siquiera me miró. Tomé un taxi y regresé a mi apartamento. Mientras el coche avanzaba por las calles desiertas de madrugada, yo iba pensando en todo lo que había pasado. Recordaba los inicios, cuando Alejandro era un niño y me abrazaba diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo, y lo comparaba con ese momento en la boda, donde me trataba como si no existiera. Al llegar a casa, me quité los zapatos y me senté en el sillón. Estaba cansada, pero no podía dormir. Las palabras de Camila resonaban en mi cabeza, la vergüenza de la familia con la que estamos atados, y también la voz de Ricardo. ¿No es usted la multimillonaria secreta que compró mi empresa? Sabía que en esas dos frases estaba resumido mi presente y mi futuro. Para mi nuera, yo era una vergüenza. Para su padre, yo era la mujer que le había cambiado la vida sin que él lo supiera. Y para mí, esas dos visiones se iban a convertir en la base de lo que haría a partir de ahora, porque una cosa estaba clara: yo no iba a permitir que me siguieran humillando. Los días después de la boda fueron un silencio incómodo que pesaba en el aire. Nadie me llamó, ni Alejandro, ni Camila, ni mucho menos Ricardo, el padre de ella. Yo esperaba, en el fondo, que al menos mi hijo me buscara para agradecerme por haber estado en su día especial, aunque fuera con un mensaje breve. Pero pasaron las horas, luego los días, y no hubo nada. Al tercer día, me desperté temprano y encendí el televisor solo para tener algo de ruido en la casa. Mientras el noticiero hablaba de política y economía, yo me serví un café y volví a pensar en la boda. Cada detalle me venía a la mente como una película que no podía detener. La risa de los invitados, la expresión de Camila, la sorpresa de Ricardo, y sobre todo, el silencio de Alejandro. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Tomé el teléfono y marqué su número. Contestó después de varios tonos. ¿Mamá? Su voz sonaba apurada, como si estuviera ocupado. Alejandro, solo quería saber cómo estás después de la boda. Bien, mamá. Todo bien. Estoy trabajando ahora. ¿Podemos hablar después? Fue una conversación corta, fría, como si yo fuera una conocida lejana. Colgó y me quedé mirando el teléfono. Ese no era el hijo que yo había criado. Esa misma tarde, mientras trataba de distraerme ordenando cajones, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, me encontré con Camila. Llevaba un vestido caro, maquillaje impecable y un gesto de superioridad. «Vine a hablar con usted», dijo sin siquiera saludar. Entró como si fuera su casa y se sentó en el sofá. Yo la observé en silencio, esperando que dijera lo que quería. «Lo que pasó en la boda no puede repetirse», empezó. Su tono era firme. Mi padre se confundió. «Usted no tiene nada que ver con sus negocios». Me sorprendió lo rápido que intentaba negar lo que todos habían escuchado. «Camila», respondí despacio. «Yo no dije nada. Fue tu padre quien me reconoció». Ella apretó los labios. «Mi padre a veces habla sin pensar. No queremos que Alejandro se confunda con historias que no son ciertas». La escuché con calma, sin interrumpir. Era evidente que estaba nerviosa. «¿Qué historias?», pregunté. Camila me miró con desconfianza, como si tratara de leer mi mente. «Las que hacen creer que usted tiene dinero o poder. Sabemos que vive de una pensión y que apenas le alcanza para mantenerse. No queremos que Alejandro se haga ilusiones». Sus palabras fueron como un recordatorio de lo poco que me valoraba, pero yo no reaccioné. Me limité a mirarla directamente a los ojos. «Camila», le dije al final, «no tienes por qué preocuparte. Alejandro sabrá lo que tenga que saber en su momento». Ella se levantó bruscamente, como si mis palabras hubieran sido una amenaza. «Espero que no intente aprovecharse de esta situación para ganarse un lugar que no le corresponde». Caminó hasta la puerta, y antes de salir, me lanzó una última mirada cargada de desprecio. «Alejandro es mi esposo ahora. Yo decido lo que es mejor para él». Cuando cerró la puerta, me quedé sola otra vez, con el corazón acelerado. No era la primera vez que Camila me hablaba con ese tono, pero nunca había sido tan directa. Lo que más me dolía era que mi hijo parecía aceptar ese trato. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminé por la sala y terminé sentándome frente al viejo escritorio donde guardaba mis documentos. Abrí la gaveta más baja y saqué una carpeta de cuero marrón. Allí estaban los papeles de mis propiedades, las escrituras, los certificados bancarios. Los extendí sobre la mesa y los repasé uno por uno. Recordé el pequeño local que había comprado en el centro,
los terrenos que luego se valorizaron, las acciones que se multiplicaron con el tiempo. Y, sobre todo, recordé la empresa de Ricardo. Yo no la había comprado para humillarlo ni para sentirme poderosa. Lo hice porque vi una oportunidad de asegurarme un futuro, un respaldo que me diera tranquilidad. Guardé los documentos de nuevo y cerré con llave. No era el momento de usarlos, pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Al día siguiente, mientras compraba en la frutería, escuché a 2 vecinas hablar a mis espaldas. ¿Supiste lo que dijeron en la boda del hijo de María?, comentó una. Que el suegro casi se desmaya cuando la reconoció. Imagínate, ¿esa mujer con dinero? No lo creo. Me hice la distraída, pero sentí cómo me hervía la sangre. La gente siempre había hablado de mí como si supieran todo, sin tener idea de la verdad. Esa tarde, Alejandro vino a visitarme. Llegó solo, lo cual me sorprendió. Traía la misma expresión nerviosa que había visto en él durante la boda. «Mamá, ¿podemos hablar?», me dijo apenas entró. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. Camila está muy alterada por lo que pasó. Dice que papá se confundió. Quiero que me digas la verdad. ¿Tú compraste su empresa? Lo miré fijamente. Durante segundos no supe qué responder, pero entendí que no podía seguir ocultando todo. «Alejandro», dije despacio, «yo he trabajado toda mi vida. He hecho sacrificios que ni te imaginas. No soy la mujer pobre que ustedes creen». Él abrió los ojos, incrédulo. «¿Entonces es cierto?» «Sí», afirmé con calma. «Esa empresa, entre otras cosas, es mía». Su silencio fue largo. Me observaba como si me viera por primera vez. Finalmente, habló. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque no necesitabas saberlo. Pensé que algún día lo entenderías, pero siempre estabas más ocupado en otras cosas». Alejandro bajó la mirada. «Camila no lo va a aceptar», murmuró. «El problema es de ella», respondí firme. «Yo no tengo que demostrarle nada». La conversación terminó sin abrazos ni sonrisas. Alejandro se marchó confundido, prometiendo que volvería a hablar conmigo. Cuando cerré la puerta detrás de él, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no había marcha atrás. Mi hijo sabía la verdad. Tristeza porque, en lugar de alegrarse, parecía preocupado por lo que pensaría su esposa. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de texto. Era de Alejandro. «Mamá, te pido que no hables de esto con nadie más. Camila y yo necesitamos tiempo para procesarlo». Lo leí varias veces, sin saber si responder. Finalmente, apagué el teléfono. Me quedé en la oscuridad de mi habitación, pensando en todo lo que había pasado desde la boda. Había aguantado humillaciones durante años, había guardado silencio, había permitido que me vieran como una carga, pero ahora la verdad empezaba a salir, y no había manera de detenerla. Sabía que lo que vendría no sería fácil. Camila no iba a quedarse tranquila. Alejandro estaba dividido entre su esposa y su madre. ¿Y yo? Por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de decidir cómo quería que me vieran. No como una vergüenza, no como una carga. La verdadera prueba apenas comenzaba. Después de la visita de Alejandro, la tensión en mi casa no se disipó. Yo sabía que él había salido con más dudas que respuestas. Su mensaje, pidiéndome silencio, fue una confirmación de que Camila estaba detrás de cada una de sus reacciones. Esa muchacha había logrado que mi hijo me mirara con recelo, como si yo fuera un peligro para su matrimonio. Pasaron apenas 2 días cuando escuché nuevamente un golpe en la puerta. Al abrir, me encontré con Ricardo, el padre de Camila. Venía vestido con un traje gris, muy formal, como si estuviera en horario de trabajo. «¿Puedo pasar, María?», me preguntó con un tono respetuoso. Lo dejé entrar. Se sentó en el sofá, miró alrededor con curiosidad y finalmente me dijo: «No quería incomodarla en la boda, pero lo que dije fue cierto, ¿verdad? Usted fue la que compró mi empresa». Me quedé en silencio unos segundos, evaluando qué tanto debía contarle. Al final, asentí. «Sí, Ricardo, fui yo». Él se llevó una mano a la frente, como si confirmara una sospecha que lo perseguía desde hace tiempo. Me lo imaginaba. Después de la venta, nunca supe quién estaba detrás. Solo veía que la empresa se mantenía en pie y hasta mejoraba. No entendía cómo una compradora misteriosa podía rescatar lo que yo había levantado durante años. Lo hice porque era una oportunidad, expliqué con calma. No fue personal, Ricardo. Usted estaba en problemas financieros. Yo tenía el dinero y la decisión se tomó. Él me miró con atención. Pues debo agradecerle, porque si no fuera por usted,
cientos de empleados se habrían quedado en la calle. Su tono era sincero. Por primera vez desde la boda, sentí un reconocimiento verdadero. No necesita agradecerme, respondí. Cada quien hizo lo que tenía que hacer. Hubo un silencio breve. Ricardo acomodó su corbata y bajó la voz. Camila no sabe nada de esto, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, y no creo que quiera saberlo. Para ella, yo siempre seré la mujer pobre que estorba. Ricardo suspiró. María, le diré algo. Mi hija es ambiciosa. Demasiado. Siempre quiso demostrar que estaba por encima de todos, pero reconozco que lo que ocurrió en la boda fue una falta de respeto. No merecía ese trato. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba escuchar una crítica hacia Camila de boca de su propio padre. Lo que más me dolió, le dije con sinceridad, no fue lo que ella dijo, sino que Alejandro se quedó callado. Ricardo asintió lentamente. Entiendo, pero créame, a veces los hijos no reaccionan como deberían. Conversamos un rato más. Ricardo parecía genuinamente interesado en mantener una relación cordial conmigo. Antes de irse, me pidió discreción. María, si en algún momento necesita algo, cuente conmigo. Y por favor, no permita que Camila la pisotee más. Usted no es ninguna vergüenza. Agradecí sus palabras, aunque en mi interior sabía que tarde o temprano Camila se enteraría de todo. No me equivoqué. Al día siguiente, recibí una llamada de Alejandro. Su tono era más duro que nunca. Mamá, Camila está muy molesta. Dice que fuiste con mi padre a inventar cosas sobre la empresa. Yo no fui a ningún lado, respondí. Tu suegro vino a mi casa. Alejandro guardó silencio. Podía escuchar la respiración agitada al otro lado de la línea. Camila piensa que estás intentando dividirnos. Alejandro, yo solo dije la verdad. Tú me pediste sinceridad y te la di. Es que no era necesario. Su voz se quebró un poco. Camila cree que lo hiciste para humillarla. Yo no necesito humillar a nadie, respondí firme, pero tampoco voy a permitir que me sigan tratando como basura. La conversación terminó de manera abrupta. Alejandro colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Por la tarde, recibí otra visita inesperada. Esta vez fue Camila. Entró sin pedir permiso, con los ojos encendidos de ira. Así que era cierto, gritó apenas me vio. Usted compró la empresa de mi padre y nunca lo dijo. No tenía por qué decirlo, respondí tranquila. Claro que sí, replicó. ¿Sabe lo que significa esto? Toda la gente de la boda ahora murmura que usted es rica, que Alejandro y yo vivimos gracias a usted. Eso no lo dije yo, Camila. Lo dijo tu propio padre. Ella apretó los puños. Usted arruinó mi día más importante. La miré fijamente. No fui yo quien me presentó como una vergüenza frente a todos. Se quedó callada por un segundo, sin saber qué responder. Finalmente tomó aire y dijo, no me importa lo que haya hecho en el pasado. Para mí, usted siempre será una carga. Y le advierto algo, no intente poner a Alejandro en su contra. Alejandro es mi hijo, respondí. Y tú no vas a cambiar eso con tus amenazas. Camila salió dando un portazo. Esa noche, recibí un mensaje de Ricardo. Perdón por lo de hoy. No apruebo la actitud de Camila. Hablemos pronto. Sentí un alivio extraño. Al menos alguien en esa familia entendía mi posición. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y tensión. Alejandro apenas me escribía, y cuando lo hacía, era para pedirme que no discutiera más con Camila. Yo me limité a no responder. Ya estaba cansada de ser la que callaba siempre. Una semana después, mientras hacía compras en el mercado, escuché otra vez los murmullos. Dicen que María tiene propiedades en toda la ciudad, susurró una mujer, y que vive como pobre para que no le pidan dinero, respondió otra. Era increíble lo rápido que se propagaban los rumores. Al regresar a casa, encontré una carta en mi buzón. Era una invitación de Ricardo para almorzar en un restaurante del centro. Dudé en ir, pero al final acepté. El día del encuentro, Ricardo me recibió con cordialidad. María, gracias por venir. Quería aclarar que lo que pasó en la boda no fue su culpa, y quiero que sepa que tiene todo mi respeto. Lo aprecio, le respondí. Sé que Camila está haciendo la vida difícil, pero no permita que la intimide. Usted tiene mucho más poder del que cree. Esas palabras me hicieron pensar. Durante años había ocultado mi patrimonio para evitar problemas,
pero ahora comprendía que mi silencio solo había servido para que otros me pisotearan. De regreso a casa, tomé la carpeta de documentos otra vez, la puse sobre la mesa y la abrí con calma. Ahí estaba todo: las escrituras, las cuentas, las acciones. Yo tenía las pruebas de que no era ninguna carga. Esa noche, mientras cenaba sola, me hice una promesa: no iba a seguir escondiéndome. Camila y Alejandro tenían que enfrentar la verdad, aunque les doliera. Sabía que el siguiente paso sería definitivo. Después de la comida con Ricardo, regresé a mi casa más decidida que nunca. Su apoyo me había dado cierta tranquilidad, pero al mismo tiempo me confirmó que ya no podía seguir viviendo a la sombra de los demás. Durante años me había escondido detrás de una vida modesta para evitar envidias, y lo único que había conseguido era que me miraran como un estorbo. Esa misma noche recibí una llamada de Alejandro. «Mamá, Camila está muy alterada», empezó con tono cansado. «Dice que estuviste reuniéndote con mi papá a sus espaldas». «No fue a sus espaldas», respondí. «Tu padre vino a verme y luego me invitó a almorzar. No tengo nada que ocultar». Alejandro guardó silencio unos segundos. «Ella cree que lo haces para dividirnos», dijo finalmente. «Alejandro, yo no necesito dividir nada. Ustedes se están encargando solos de crear esa distancia». Escuché su suspiro del otro lado. «Mamá, te pido que no sigas hablando de esas cosas. Si de verdad tienes dinero, si de verdad compraste la empresa, no lo uses para enfrentarnos». «El problema es que nunca quisiste escucharme», le respondí con calma. «Solo veías lo que Camila decía. Ahora la verdad salió a la luz y no es culpa mía». La llamada terminó sin acuerdo. Alejandro parecía más preocupado por la tranquilidad de Camila que por comprender mi posición. Pasaron los días y la tensión aumentaba. Una tarde, mientras volvía del mercado, encontré a Camila esperándome en la puerta de mi edificio. Tenía los brazos cruzados y el rostro endurecido. «Tenemos que hablar», dijo apenas me vio. Entramos a la sala y ella no perdió tiempo. «No me importa lo que hayas hecho en el pasado, pero si crees que Alejandro va a cambiar su vida por ti, estás equivocada. Yo soy su esposa y lo que yo diga es lo que cuenta». Me senté frente a ella y la miré directamente. «Camila, yo no quiero quitarte nada, solo quiero respeto». «¿Respeto?», se rió con ironía. «Después de arruinar mi boda, no la arruiné yo, Camila. Tú me humillaste frente a todos». Por un momento bajó la mirada, pero enseguida recuperó su actitud desafiante. «No me importa. Aunque tengas dinero, seguirás siendo un problema para nosotros». «El problema no soy yo», le respondí. «El problema es que no soportas que no puedas controlarme». Camila se levantó furiosa y salió sin despedirse. Esa misma noche, mientras pensaba en todo lo ocurrido, decidí que había llegado el momento de mostrarle a Alejandro la verdad completa. Al día siguiente lo llamé y lo invité a mi casa. «Necesito hablar contigo a solas», le dije. Llegó al mediodía. Se notaba nervioso, como si esperara un enfrentamiento. Lo hice sentarse en el comedor y puse frente a él la carpeta con los documentos. «Alejandro», empecé, «tú creciste creyendo que yo apenas podía mantenerme. Nunca preguntaste cómo hacía para pagarte la escuela, la universidad, las vacaciones. Siempre asumiste que me endeudaba o que me sacrificaba más de la cuenta». Él me miraba confundido, sin saber a dónde quería llegar. «La verdad es que desde hace años he invertido cada centavo que pude. Propiedades, acciones, negocios. No solo compré la empresa de tu suegro, también tengo otros bienes». Abrí la carpeta y le mostré las escrituras, los certificados, los balances. Alejandro pasó las páginas en silencio, con los ojos muy abiertos. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó incrédulo. «Sí, y siempre lo fue». Se recostó en la silla, como si no pudiera creerlo. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque nunca tuviste interés en saber. Siempre estabas ocupado en encajar en el mundo de Camila y su familia. Nunca me preguntaste nada». Alejandro se quedó callado, mirando los documentos. «Esto cambia todo», murmuró. «Cambia solo si tú lo quieres», le respondí. «Para mí no cambia nada. Yo sigo siendo tu madre». Él cerró la carpeta con un movimiento brusco. «Camila no va a entender esto. Ese es su problema», dije firme. «No tengo que vivir de la aprobación de ella». La conversación terminó de manera tensa. Alejandro se fue sin darme un abrazo. 2 días después, recibí un sobre por debajo de mi puerta. Era una carta firmada por Camila. Decía que, si quería mantener buena relación con Alejandro,
Debía mantener mis finanzas en secreto y no interferir en su matrimonio. Me quedé helada al leerla. La muchacha tenía la audacia de poner por escrito una amenaza disfrazada de condición. Guardé la carta en la misma carpeta de los documentos. No respondí, pero en mi interior algo cambió. Ya no era cuestión de callar o esperar. Tenía que dar un paso más. Esa misma semana recibí otra llamada de Ricardo. «María, necesito hablar contigo nuevamente», me dijo. La tensión en la familia es insostenible. Nos vimos en el mismo restaurante. Allí me confesó que estaba preocupado por la actitud de Camila. «Mi hija no entiende que usted no es una enemiga, pero su orgullo la ciega». «Ricardo», le respondí, «yo no busco pelea, solo quiero que me respeten». «Lo sé», dijo él, «y por eso quiero ofrecerle mi apoyo. Si necesita aclarar las cosas frente a todos, yo estaré de su lado». Sus palabras me hicieron sentir acompañada. De regreso a casa, pensé mucho en esa propuesta. No era fácil. Alejandro seguía dividido. Camila estaba cada vez más agresiva y los rumores en la ciudad crecían, pero ya no había marcha atrás. Al día siguiente, Alejandro apareció en mi casa con Camila. Ella llevaba un gesto serio, mientras él parecía incómodo. «Mamá, tenemos que hablar los tres», dijo Alejandro. Se sentaron en la sala. Camila fue la primera en hablar. «Mire, María, voy a ser directa. Usted puede tener dinero, propiedades o lo que quiera, pero eso no le da derecho a meterse en nuestro matrimonio». «Yo no me estoy metiendo», respondí tranquila. «Solo dije la verdad cuando me preguntaron». «Pues esa verdad nos está haciendo daño», replicó ella. «Alejandro está confundido y yo no pienso permitir que su relación con usted nos destruya». Alejandro trató de intervenir, pero Camila lo interrumpió. «Si quiere ser parte de nuestra vida, tendrá que aceptar que su lugar está en silencio». La miré con calma. «Camila, no voy a aceptar que me calles. He soportado mucho, pero se acabó». Ella se puso de pie, furiosa. «Entonces no cuente conmigo ni con Alejandro». Alejandro bajó la cabeza. No dijo nada. «Si esa es tu decisión», le respondí. «Adelante». Camila salió de la casa arrastrando a Alejandro del brazo. Me quedé sola, con el corazón encogido, pero también con la certeza de que no podía dar marcha atrás. Esa confrontación había marcado un antes y un después. Esa noche me senté frente a la ventana y pensé en todo lo que había pasado desde la boda. Cada palabra, cada silencio, cada humillación. Y comprendí que la única manera de cerrar este ciclo era tomar el control absoluto. Ya no había dudas. El siguiente movimiento sería definitivo. Después de la última visita de Alejandro y Camila a mi casa, pasé varios días en silencio. No los busqué, no llamé ni escribí. Tenía claro que, si seguía esperando comprensión, solo recibiría desprecio. Era momento de tomar una decisión definitiva. Al tercer día, recibí una llamada de Ricardo. «María, necesito verla», me dijo. «Camila está fuera de control y Alejandro no sabe qué hacer». Acepté encontrarme con él en el mismo restaurante del centro. Cuando llegué ya estaba sentado, con expresión preocupada. «Mi hija no entiende lo que está pasando», me confesó. «Para ella, reconocer que usted tiene poder es inaceptable y Alejandro está atrapado en medio de todo». Lo escuché en silencio. «Ricardo, yo no busco pelea, pero tampoco voy a permitir que me sigan pisoteando». «Lo sé, y créame, la entiendo». Mientras hablábamos, sentí que la decisión que había tomado en casa cobraba más fuerza. Era hora de mostrarles a todos que yo no era la mujer invisible que imaginaban. Esa misma noche llamé a Alejandro. «Hijo, quiero que vengas mañana, y trae a Camila». «Mamá, no sé si es buena idea», respondió inseguro. «Es lo que necesito», le corté. «Y esta vez no voy a aceptar excusas». Al día siguiente, al mediodía, llegaron los dos. Camila estaba seria, con los brazos cruzados, como si viniera preparada para una batalla. Alejandro parecía nervioso, evitando mirarme directamente. «Gracias por venir», les dije. «Siéntense, por favor». Puse sobre la mesa la carpeta con todos mis documentos. Camila levantó las cejas, desconfiada. «¿Qué es esto?», preguntó. «La verdad que nunca quise mostrar», respondí. Abrí la carpeta y extendí las escrituras, los balances, los certificados bancarios. Alejandro los miró con los ojos muy abiertos. Aunque ya los conocía de una visita anterior,
Camila, en cambio, no podía ocultar su sorpresa. Tomaba los papeles con manos temblorosas, revisándolos como si buscara una trampa. Esto no puede ser cierto, balbuceó. Es totalmente cierto, respondí firme. Y no lo digo para presumir ni para competir con nadie. Lo digo porque estoy cansada de que me vean como una carga. Alejandro se pasó las manos por la cara. Mamá, no entiendo por qué nunca nos contaste nada. Porque no era necesario, respondí. No quería que me trataran diferente. Quería vivir tranquila. Pero ustedes confundieron mi silencio con debilidad. Camila apretó los labios. ¿Y qué espera lograr mostrándonos esto? ¿Que la respetemos solo porque tiene dinero? La miré directamente. No espero respeto por dinero. Espero respeto porque soy la madre de Alejandro, porque he trabajado toda mi vida y porque no merezco ser humillada en público. El ambiente se volvió pesado. Alejandro miraba a Camila, esperando que dijera algo más. Finalmente, ella habló. Si de verdad quiere respeto, entonces manténgase alejada de nuestro matrimonio. No pienso alejarme de mi hijo, respondí tranquila. Pero tampoco voy a rogar por un lugar en sus vidas. Camila se levantó furiosa. Alejandro, vámonos. Pero él no se movió. Se quedó sentado, mirando los documentos sobre la mesa. Camila, espera, dijo finalmente. Todo esto cambia las cosas. Ella lo miró incrédula. ¿De qué hablas? Toda mi vida pensé que mi mamá apenas sobrevivía con una pensión, y ahora veo que se sacrificó en silencio para dármelo todo. Nunca me detuve a pensar en eso. Camila intentó interrumpirlo, pero Alejandro levantó la mano. Tienes razón en una cosa, mamá, dijo mirándome. Siempre estuve más pendiente de la opinión de Camila y su familia que de ti, y eso no estuvo bien. Sentí un nudo en la garganta. No era una disculpa completa, pero era más de lo que había escuchado en años. Camila, al ver que Alejandro dudaba, cambió de estrategia. María, podemos empezar de nuevo, dijo con voz suave. Usted tiene lo suyo, nosotros lo nuestro. No tiene sentido seguir peleando. Reconocí enseguida su tono. No era sincero. Era cálculo. Camila, no quiero empezar de nuevo, le respondí. Quiero dejar claro que no dependo de ustedes y que, a partir de ahora, cada quien seguirá su camino. Se hizo un silencio incómodo. Alejandro bajó la cabeza y Camila no encontró más palabras. Hijo, continué, yo no voy a impedir que sigas con tu esposa. Esa es tu decisión. Pero yo voy a seguir con mi vida, y esta vez será sin humillaciones. Me levanté, recogí los documentos y los guardé en la carpeta. La conversación termina aquí. Camila se marchó con un gesto de enojo. Alejandro me abrazó rápido antes de salir, sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró, me senté en el sofá y respiré hondo. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había sido dura, pero era lo que necesitaba. Esa misma tarde, recibí otra llamada de Ricardo. ¿Cómo salió la reunión?, preguntó. Tensa, pero necesaria, le respondí. Me alegro de que al fin se haya hecho escuchar. Créame, María, tarde o temprano Alejandro valorará lo que usted hizo. Tal vez, dije, pero por ahora necesito paz. En los días siguientes, noté un cambio en Alejandro. Me llamó un par de veces, no para pedirme nada, sino solo para preguntar cómo estaba. Era la primera vez en mucho tiempo que lo hacía. Camila, en cambio, se mantuvo distante. Sabía que había perdido terreno y no lo aceptaba. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, me crucé con dos vecinas que solían mirarme con lástima. Esta vez me saludaron con respeto. María, escuchamos que usted ayudó a mucha gente con su empresa, me dijo una. Sí, respondí. Hice lo que pude. Por primera vez en años, no sentí vergüenza ni necesidad de explicar nada. Cuando regresé a casa, me serví un café y me senté frente a la ventana. Pensé en todo lo que había pasado. La boda, las humillaciones, la sorpresa de Ricardo, las discusiones con Camila, las dudas de Alejandro, y entendí que, aunque me dolía, había recuperado algo más importante que cualquier herencia: mi dignidad. Ya no dependía de lo que dijeran, ni de la aprobación de mi hijo, ni del reconocimiento de mi nuera. Por fin había puesto un límite. Esa noche dormí tranquila, sabiendo que había cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Lo que vendría después ya no me asustaba, porque, al final, no era una vergüenza para nadie. Era simplemente María, una mujer que había sobrevivido, trabajado y aprendido a no callar más.